Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a estas pequeñas informaciones, estos pequeños apuntes que desde Cadora queremos transmitiros. Hoy vamos a hablar del síndrome de Down y su relación con el ámbito educativo. Cuando estamos hablando de niños y niñas con síndrome de Down, nos estamos refiriendo a aquellas personas que dentro de su carga genética tienen un cromosoma más. Estaríamos hablando, por tanto, de 47 cromosomas en 23 pares y no 46 cromosomas en 23 pares. Existen diferentes trisomías de ese par, pero eso es algo que afecta más en un ámbito clínico, en un ámbito médico y no tanto en un ámbito pedagógico o educativo. Sí que podemos destacar que en los últimos años hablamos de inclusión educativa y no solo en relación al síndrome de Down, sino al resto de necesidades que nos encontramos en los centros. Se trabaja de manera mucho más intensa, mucho más inclusiva, pero no solo en ese ámbito educativo que es el que nos ocupa, sino dentro del ámbito social, dentro del día a día. Como podemos comprobar además, los numerosos avances tanto científicos como médicos que ha habido en los últimos años les ha permitido mejorar su calidad de vida y su inclusión en la vida laboral. Así que vamos a comenzar a ver cómo podemos trabajar cuando tenemos un niño con síndrome de Down en nuestra clase. Es necesario conocer una serie de manifestaciones clínicas. En relación a los rasgos físicos, son manifestaciones muy evidentes. No estamos hablando de niños y niñas que tienen sus ojos orientados hacia arriba, se dice que tienen los ojos un poco achinados, sus orejas son un poco más pequeñas de lo normal y ligeramente dobladas en su parte superior. Además, se habla de que tienen la lengua grande. En sí no es eso, sino que es su boca la que es más pequeña de lo normal, del resto de personas, entonces eso implica a que su lengua parezca más grande. Tienen el cuello corto, sus manos y sus pies son más pequeños que la media y sobre todo destaca no solo su baja estatura, sino su baja tonicidad muscular. Sí que este es un campo, es un ámbito en el que hay que reforzar mucho. Es muy necesario trabajar este campo, no solo dentro del colegio, del ámbito educativo, sino en el resto de su vida. Además, podemos hablar de una serie de rasgos psicológicos que es necesario conocer. Son niños y niñas bastante impulsivos, su aprendizaje suele ser más lento que la media, además su capacidad de atención es pequeña, corta, es necesario por esto trabajar en periodos cortos. Y además existen alteraciones en su coeficiente intelectual. Se ha creído siempre, durante muchos años, que el síndrome de Down implicaba una deficiencia intelectual y eso no es así. Existen niños y niñas con síndrome de Down cuyo coeficiente intelectual está por encima de la media. Aún así, sí que es verdad que existe una gran cantidad o porcentaje de niños y niñas con síndrome de Down que tienen un coeficiente intelectual bajo. Encontramos una serie de patologías asociadas al síndrome de Down. Muchas de ellas afectan a la parte cardiológica, pero si nos damos cuenta y os fijáis aquí, tienen o pueden tener una gran cantidad de trastornos, tanto auditivos como de visión, como de desarrollo hormonal, es decir, a nivel endocrino. También es necesario tener en cuenta una serie de rasgos que pueden poseer, como puede ser demencia, alteraciones del sueño y apneas, problemas en los ojos, convulsiones debido a su baja tonicidad muscular, luxaciones de cadera, etc. Hay un aspecto que es destacable. Normalmente un niño o una niña con síndrome de Down no tiene más de estas siete características de todas estas que hemos visto. Es decir, no tienen por qué tener todas. Es más, las diferentes investigaciones que se han llevado a cabo nos informan que normalmente tienen una media de 7 características. Alumno con síndrome de Down. Nos encontramos con un alumno de necesidades específicas, de necesidades educativas especiales, que como sabéis se encuentran dentro del ámbito de las necesidades específicas de apoyo educativo. No son dos campos distintos, sino que la casa, como siempre os decimos, sería el NEAI y el alumnado NEE es una de esas habitaciones de esa casa. Un gran porcentaje del alumnado con síndrome de Down se encuentra escolarizado en centros ordinarios, es decir, los colegios públicos de educación infantil y primaria que conocemos. Pero es necesario que recordemos que existen otras modalidades de escolarización. En esta pequeña diapositiva lo tenéis. Cuando hablamos de centros ordinarios es la modalidad más recomendada, pero se puede estar escolarizado dentro de un centro ordinario de diferentes maneras. A tiempo completo en el aula, en el grupo ordinario, en periodos variables en el grupo ordinario,
Pero también existen aulas específicas dentro de los centros ordinarios, donde puede estar escolarizado. Todo va a depender del informe o, en este caso, del dictamen de escolarización que ese niño o esa niña tenga y de las necesidades que vaya a tener. También nos encontramos con los centros específicos que están destinados para trabajar y donde se encuentran escolarizados aquellos alumnos NEE que precisan unos recursos, unas necesidades muy específicas y que en estos momentos no se encuentran dentro de los centros ordinarios. Y la tercera modalidad de escolarización que nos encontramos es la de integración combinada o escolarización combinada. Son alumnos y alumnas que su centro de referencia suele ser el centro específico, pero en determinados momentos, en determinados días, se escolarizan en un centro ordinario. Normalmente siempre para trabajar el campo de la inclusión, mucho más relacionado con esas materias que nos permiten y favorecen un contacto social entre los alumnos y las alumnas. Si nos damos cuenta, lo fundamental del trabajo con cualquier alumno, sea NEAE o no, es el de la inclusión. Por eso es tan importante el partir siempre de una educación inclusiva. ¿Qué son los apoyos inclusivos cuando estamos haciendo referencia a ellos? Encontramos estos diferentes tipos. El apoyo curricular, el apoyo que se destina a toda o que va dirigido a toda la comunidad educativa, que pretende siempre la mejora de la atención a la diversidad. ¿Cómo? Realizando un seguimiento constante, atendiendo a las dificultades que cada niño y cada niña tiene. ¿Qué es? El colegio, la escuela, es una comunidad, es un conjunto de. ¿Qué pasa? Que estas dificultades que pueden surgir necesitan un cambio en esa escolaridad, en esos centros. Es necesario, por tanto, modificar la organización escolar y el currículum con el que estamos trabajando. ¿Cuáles son las funciones de los apoyos? La de intervenir, la de actuar, la de trabajar de manera concreta según las necesidades que tengan esos niños y esas niñas. Por eso es fundamental el asesoramiento, el buscar ayuda y la colaboración a través de la formación, de la escucha, del aprendizaje. Tenemos que también elaborar muchas veces recursos específicos para esos alumnos y esas alumnas con las que estamos trabajando. Y además debemos favorecer siempre la cooperación, no solo entre nosotros como docentes, sino entre los niños y las niñas y otros estamentos de la comunidad educativa. Tenemos apoyos internos y apoyos externos. Apoyos internos son aquellos que dependen de los colegios, los departamentos de orientación y sus profesionales, los PTs, los AELs, los auxiliares educativos, los fisios y los orientadores, por supuesto. Y luego, en relación a los apoyos externos, nos encontramos tanto con asociaciones con las que podemos y debemos colaborar y con los centros de recursos donde los docentes nos podemos continuar formando. ¿Cómo podemos favorecer el aprendizaje? Como siempre os decimos, todas estas ideas, todos estos tips, estas metodologías en sí, no solo nos permiten trabajar con nuestro alumnado NEAE, sino que nos permiten trabajar con nuestro alumnado NEE. Todo eso hoy vamos a ver, esta pequeña diapositiva. ¿Cómo trabajar la atención? Necesitamos trabajar en periodos muy cortos. ¿Por qué? Para que el niño, su capacidad de atención sea de verdad plena. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Atendiendo a la maduración y a las dificultades que tienen estos niños y niñas para focalizarse ante un estímulo concreto, que se dispersa muy fácilmente. Los estímulos tenemos que seleccionarlos muy bien, según el tipo que queramos trabajar y la cantidad. Muchos estímulos lo único que van a hacer es distraer al niño. Las actividades que se le planteen tienen que tener diferentes duraciones. Las instrucciones con las que trabajemos muy claras, sencillas y de manera individual. Para poder conseguir un mismo objetivo, tenemos que plantear diferentes actividades. Si estamos hablando de que normalmente tienen un aprendizaje más lento, es necesario ese refuerzo continuo. Las actividades tienen que ser alcanzables, tipo retos, pero que puedan trabajarlos, que puedan llegar a superarlos y alcanzarlos. Cuanto más atractiva sea la presentación de las actividades que les demos, mucho más fácil vamos a focalizar su atención. Y la ubicación de estos niños tiene que realizarse de una manera que evitemos la mayor parte de las distracciones. Si le tenemos al lado de la puerta, y en estos momentos las puertas de las clases suelen estar abiertas, cualquier persona que pase va a llevar su atención y eso va a perder, se va a distraer y le va a dificultar su trabajo, sus tareas.
Percepción. Tienen dificultades para seguir instrucciones verbales. Es mucho mejor, más sencillo trabajar con informaciones visuales. Esas informaciones le deben permitir trabajar las rutinas y el seguimiento de las instrucciones. Si las órdenes son claras, precisas y de manera individual y van asociadas a una imagen, le va a ser mucho más fácil el recordarlas. Y además es muy útil para ellos el trabajar con modelos de imitación. Nosotros hacemos algo y que ellos lo repitan, tanto siendo modelos nosotros como sus propios compañeros. Memoria. Tienen dificultades de memoria tanto a corto como a medio o largo plazo. Para ello, el trabajo con la música es fundamental. No decimos música solo canciones, sino el trabajo con las rimas, los trabalenguas, los poemas. Es decir, trabajar la parte verbal pero de una manera musicalizada. Siempre buscar palabras clave. Es verdad que tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo trabajar con un niño de 4 que de 8 que de 14 años. Si esto se ha trabajado ya desde edades muy tempranas, muchos de estos pasos ya los tenemos conseguido. Además, como siempre, si trabajamos con tarjetas y buscamos que esas tarjetas para reforzar situaciones, elementos, contenidos, es más fácil que luego puedan ir incorporando ya escritura. Siempre partir de una imagen visual, luego acompañarla con palabra oral y acompañarla de palabra escrita. En relación a la función ejecutiva, les cuesta planificar y además les cuesta adaptarse a los cambios que vayan surgiendo tanto en el día a día como en situaciones extraordinarias. Por eso es tan importante el verbalizar, el realizar una secuencia de pasos para poder realizar una actividad determinada. Pasos intermedios. No busquéis actividades que impliquen muchos pasos o una realización de muchos ejercicios para conseguir la finalidad. Todo pautado, cada cosa con su principio y con su final. Y además, anticiparos. Anticiparos a los cambios, anticiparos a los movimientos. Si ya empezamos a notar, nos ocurre lo mismo que con un niño, por ejemplo, con TDAH. Si yo ya le conozco y observo sus reacciones y modifico lo que estoy haciendo, puedo anticiparme a esos momentos de distracción, de movimiento excesivo, de pérdida de atención, etc. Aprendizajes inestables, es decir, ellos aprenden por imitación, sí, no de manera espontánea en muchos casos, hay otros aspectos que sí, pero muchos aprendizajes que el resto de niños adquieren de una manera natural, espontánea, ellos necesitan unos pasos pautados. Siempre necesitamos un trabajo sistemático, el trabajo de las rutinas. ¿Por qué? Porque es la manera de que ellos puedan consolidar los aprendizajes que van teniendo. Usar ejemplos, siempre partir de lo manipulativo. Y además, es muy importante que los aprendizajes que llevemos a cabo sean funcionales, les valgan para el día a día. Y necesitamos la consolidación de los aprendizajes que estemos trabajando y su generalización para poder introducir aprendizajes nuevos. No podemos ir metiendo aprendizajes de una manera continua si los anteriores nos han trabajado bien. Bueno, pues hasta aquí esta primera parte de nuestro vídeo y de nuestra información con niños con síndrome de Down, ¿vale? Nos vemos en la próxima. Chao, chao, besitos.